Entonces, la clase anterior, si no me recuerdo, nos quedamos en cinética química. Bien, vimos cómo calcular esto de acá, que es lo que nos van a pedir en el examen. Si nos piden algo sobre cinética química, nos van a pedir que calculemos la ley de la velocidad de la reacción. Recuerden, solamente es cuestión de poner la V, que significa velocidad. Esto va a ser igual a una constante de velocidad y todo esto va a multiplicar a los reactivos, las concentraciones de los reactivos, elevado a su respectivo coeficiente. ¿Ok? Prácticamente eso sería la formulación de la velocidad de la reacción. Y recuerden que posiblemente también nos puedan pedir el orden de la reacción, y el orden de la reacción solamente se suma el coeficiente A más el coeficiente B. ¿Ok? Hicimos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, hicimos la velocidad de la reacción de esta reacción química, en el cual interviene el flúor, el óxido de cloro, y me forma el clorito de flúor, ¿ok? La de abajo era el óxido de nitrógeno con hidrógeno, y nos genera nitrógeno molecular y agua, ¿vale? También buscamos su ley de la velocidad de la reacción, y también identificamos el orden de las reacciones, ¿ok? Bien, recuerden en este caso que para calcular la velocidad de la reacción solamente tomamos en cuenta a los gases, ¿ok? No tomo en cuenta a los sólidos, solamente a los gases, porque son los que se mueven en una reacción química, son los que tienen cinética, ¿ok? Recuerden que eso significa cinética, movimiento, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda con cinética química, mi estimada Vanessa, José? ¿Todo claro con este tema? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que tiene relación también con la cinética, pero en este caso el tema se llama equilibrio químico. Bueno, antes de analicemos los factores que pueden alterar la velocidad de la reacción, ¿ok? Del tema anterior, todavía no termina cinética química. Entonces, factores que alteran la velocidad de las reacciones químicas. Existen 4 factores que alteran una velocidad de reacción, ¿ok? La primera es la naturaleza de los reactivos. Entre más puros sean los reactivos, más eficientemente reaccionan, ¿ok? A eso se refiere la naturaleza de los reactivos. O, por ejemplo, si tenemos una disolución con un grado de pureza tal, entre más pureza tenga, ¿ok? Más fácil o más rápido reaccionan los reactivos a productos, ¿ok? Ese sería el primero, la naturaleza de los reactivos. El otro factor que altera una velocidad de reacción es la concentración de los reactivos. Entonces, en cuestión de la concentración, ustedes deben de saber que a mayor concentración de los reactivos, recuerden, mayor va a ser la rapidez de las reacciones, ¿ok? Entre menos concentración tengamos, pues menos será la rapidez con la cual se llevan a cabo las reacciones químicas, ¿ok? Listo. Por ejemplo, si yo tengo hidrógeno más oxígeno, esto ya sabemos que me genera agua, ¿ok? Pero supongamos que en la primera ecuación la relación estequiométrica fuera la siguiente. Si balanceamos esta ecuación, aquí tendríamos un 2, acá un 2 y el hidrógeno 1, ¿ok? Esos serían los coeficientes que balancean mi reacción, el 2, el 1 y el 2. Bien, ahora, si yo en vez de tener un 2, un 1 y un 2, en vez de eso tuviéramos un 4, un 2 y un 4, entonces la velocidad de la reacción sería más rápida en la de abajo, porque tendríamos más concentración de los reactivos, ¿ok? A eso se refiere este factor que altera la reacción de la velocidad de la reacción. Entre más concentración tengamos de reactivo, la velocidad va a ser mayor. Entre menos concentración tengamos, pues menor va a ser la rapidez, ¿ok? Entonces, ese sería nuestro segundo factor. El tercer factor que altera una velocidad de reacción es la temperatura. Entonces, ustedes deben de saber que cuando nosotros le aumentamos la temperatura a las reacciones químicas, la velocidad de la reacción se lleva a cabo más rápido, ¿ok? Si yo le disminuyo la velocidad, perdón, la temperatura a la reacción, pues la velocidad también tiene que disminuir, ¿ok?
Y debemos de saber que por cada 10 grados Celsius que nosotros le aumentamos a las reacciones químicas, la velocidad aumenta el doble, ¿ok? Ese sería el fundamento de esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que una reacción química se lleva a cabo a 5 molar por segundo. Esa es su velocidad de la reacción, ¿ok? Y supongamos que se encuentra a 10 grados Celsius. ¿Listo? Y me piden que calcule a qué velocidad se lleva a cabo la reacción si yo, por ejemplo, la someto a 50 grados Celsius, ¿ok? Sabemos que por cada 10 grados que yo aumente la temperatura, pues la velocidad va a tener que duplicarse, ¿ok? Entonces, haciendo el cálculo, diríamos que si yo aumento 10 grados Celsius, es decir, si yo llevo la reacción química a 20 grados, ¿cuál debería de ser su velocidad de reacción, muchachos? Recuerden que se tiene que duplicar. ¿Cuál sería su velocidad? ¿Sería 10, profe? ¿Correcto? Sería de 10 molar por segundo, ¿ok? ¿Por qué de 10? Porque como estoy aumentando 10 grados Celsius, la velocidad también se duplica, ¿ok? Entonces, pero a mí me piden la velocidad que debería de tener esa reacción a 50 grados Celsius, entonces todavía me falta. Si yo le aumento otros 10 grados Celsius, esta velocidad anterior, que era de 20 grados, ¿ok? Se tiene que duplicar. Entonces, en vez de ser de 10 metros por segundo, ahora va a ser de 20 molar por segundo, ¿ok? Es decir, yo no voy a duplicar este 5, voy a duplicar la velocidad anterior, ¿ok? Cada 10 grados, la velocidad se duplica. Entonces, a los 20 grados, la velocidad es de 10. A los 30 grados será el doble, de 20. A los 40 grados Celsius, ¿ok? La velocidad tiene que ser el doble que cuando estaba en 30. Por lo tanto, va a ser de 40 molar por segundo, ¿ok? Y cuando llegue a los 50 grados, la velocidad de la reacción ahora será de 80 molar por segundo. Recuerden, por cada 10 grados que yo aumente la temperatura de las reacciones, la velocidad se duplica, ¿ok? Y listo, ese sería nuestro resultado. Yo ya sé que porque esta reacción química que se llevaba a 5 molar por segundo a 10 grados Celsius, cuando aumenta su temperatura a 50 grados, la velocidad también aumenta, pero ahora a 80 molar por segundo, ¿ok? Ese sería nuestro resultado. Entonces hay que copiar ese ejemplo, por favor. ¿Alguna duda con eso? No, profe. No, profe. Ok. Cada 10, la velocidad se duplica, ¿ok? Se duplica la anterior. Listo. Bien, entonces esos son los factores, muchachos. Los factores me alteran la velocidad de la reacción, ¿ok? Primer factor, recuerden, es la naturaleza, si son puros o tienen impurezas. La concentración de los reactivos, a mayor concentración, mayor rapidez. A mayor temperatura, mayor rapidez también, ¿ok? Entonces, hasta aquí tendríamos el tema de cinética química y pasaríamos al tema de equilibrio químico, ¿ok? Que es prácticamente parecido a la cinética química en cuestión de calcular la constante que nos van a pedir, ¿ok? Fíjense bien. ¿Qué es el equilibrio químico? Para empezar, el equilibrio químico se refiere a cuando en una reacción química los reactivos me forman productos y los productos a la misma vez me forman reactivos nuevamente. Es decir, vamos a tener una reacción reversible, ¿ok? Recuerden que una reacción reversible se va a identificar porque siempre va a tener una doble flecha. Una va hacia sentido derecha y otra va a sentido izquierda. Eso me indica que el reactivo A reacciona con B y me forma los productos CD. Pero al mismo tiempo, el producto CD y el producto, sí, el producto C y el producto D, ahora me va a formar nuevamente los reactivos originales, ¿ok? Es decir, se convierten ahora en reactivos y forman mis productos que antes eran mis reactivos, ¿ok? Entonces, cuando estos reactivos pasan a ser productos,
llevan una cierta velocidad de reacción. Y cuando estos productos que ahora se van a convertir en reactivos, también se convierten en reactivos nuevamente a una cierta velocidad de reacción, ¿ok? Cuando estas dos velocidades se igualan, es decir, que el intercambio constante entre reactivos y productos es reactivos, es igual, se dice que se ha llegado a un equilibrio químico, ¿ok? En una reacción reversible solamente se da este equilibrio químico, ¿ok? Mis productos me forman reactivos y mis reactivos me vuelven a formar productos. Cuando las velocidades se igualan, entonces se dice que ha llegado a un equilibrio químico, ¿ok? Otro ejemplo, uno más fácil de interpretar. Imaginemos que yo tengo un globo, ¿ok? Que está conectado a otro globo, pero más pequeñito, ¿cierto? ¿Quién tiene más gas, por así decirlo, adentro de esos globos? Pues obviamente el que tiene más gas es el del lado derecho, ¿cierto? Y el que está del lado izquierdo. Y el que está del lado derecho, pues tiene menos gas. Cuando yo abra esta válvula, supongamos que aquí tenemos una pequeña válvula, ¿ok? Que va a regular ese volumen. Cuando yo deje pasar el aire, pues este aire que hay dentro del recipiente más grande va a empezar a pasar hacia donde hay menos cantidad. Cuando eso ocurre, pues va a llegar un punto en que este gas que teníamos de más va a tomar el mismo tamaño que tendríamos del lado derecho. Es decir, van a estar al mismo volumen, por así decirlo, ¿ok? Entonces, cuando esto ocurre, cuando tengo lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo, se dice que ha llegado a un equilibrio. Pero en este caso, aplicado a las reacciones, se dice que ha llegado al equilibrio químico, ¿ok? ¿Se entiende qué es el equilibrio químico, muchachos? Cuando la velocidad, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, es la misma, es igual. Se dice que llegan a su equilibrio químico, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculo el equilibrio químico? O más bien dicho, ¿cómo calculamos lo que se conoce como la constante de equilibrio? ¿Ok? Es decir, si la velocidad de acá no cambia del lado izquierdo y la velocidad derecha tampoco cambia porque son lo mismo, están en equilibrio, pues siempre van a ser constantes, ¿cierto? Siempre va a estar constante este movimiento, tanto de izquierda para derecha. A esta constante que se forma se llama constante de equilibrio, ¿ok? Y es lo que nos van a pedir en el examen. ¿Cómo voy a calcular esta constante de equilibrio? La constante de equilibrio solamente se va a calcular sumando las concentraciones de los productos elevados a su respectivo coeficiente, ¿ok? Y los voy a dividir entre las concentraciones de los reactivos elevados a su respectivo coeficiente. ¿Listo? Esto de aquí, con esto que tengo acá, calcularíamos la constante de equilibrio. ¿Bien? Copien esa formulita, muchachos. Listo. Veamos un ejemplo de qué es esto de constante de equilibrio. Imaginemos esta reacción química, ¿ok? Tengo por un lado el tetraóxido de dinitrógeno, ¿ok? Este tetraóxido de dinitrógeno está formando, ¿ok? Óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Y al mismo tiempo, este dióxido de nitrógeno nuevamente me está formando el tetraóxido de nitrógeno, ¿ok? Tanto la velocidad de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, para que estén en equilibrio, pues tienen que ser iguales. Es decir, si de izquierda a derecha hay una velocidad de 5 molar por segundo y del otro lado la velocidad fuera igual, de 5 molar por segundo, eso se dice que está en equilibrio, porque llevan la misma velocidad tanto de izquierda como de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿ok? ¿Qué nos van a pedir de ello? Nos van a pedir que calculemos la constante de velocidad, perdón, la constante de equilibrio, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculamos la constante de equilibrio? Igualito como lo hicimos con la constante de velocidad, el primer paso sería balancear esta ecuación, ¿ok? Entonces, balanceemos primero. Del lado izquierdo yo tengo 2 átomos de nitrógeno
y del lado derecho solamente tengo 1. Entonces hay que colocarle un número 2, ¿ok? Con ese 2 que le pusimos, ya tengo 4 de oxígeno y del otro lado también tengo 4 de oxígeno, ¿ok? Entonces, como las velocidades hacia cualquier lado de mi ecuación van a ser constantes, es decir, van a estar en equilibrio, yo quiero saber cómo calcular esa constante de equilibrio, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Ya dijimos que para calcular la constante de equilibrio solamente hay que dividir la suma de las concentraciones de los productos entre la suma de las concentraciones de los reactivos, ¿ok? Entonces, para calcular K, simplemente voy a poner la concentración del óxido de nitrógeno, ¿ok? En estado gaseoso, y lo voy a elevar a su respectivo coeficiente, que en este caso sería un 2. ¿Listo? Y en la parte de abajo, pues va a estar dividido entre la concentración del tetraóxido de dinitrógeno en estado gaseoso, ¿ok? Y este elevado a la 1. Esa sería mi constante de equilibrio. Así es como se debe de calcular, ¿ok? Ahora, hasta aquí no tenemos valores. Solamente estoy formulando, por decirlo así, la fórmula que me va a ayudar a calcular esa constante. Si ya me dan una concentración molar de este de acá, del lado izquierdo, y me dan una concentración molar del lado derecho, simplemente sustituimos estas molaridades, ¿ok? La primera se eleva al cuadrado, la segunda, la de abajo, no se eleva o se eleva a la 1, que sería lo mismo, y hacemos la división y me daría mi constante de equilibrio, ¿ok? Pero por el momento solamente quiero saber cómo calcular esta constante de equilibrio y sería de esta manera, ¿vale? Copien ese primer ejemplo. ¿Quedó listo, chicos? ¿Alguna duda con esta primer constante? No, profe. Ok. Veamos la siguiente, entonces, otro ejemplo más. Fíjense bien, ahora tenemos al hidrógeno molecular en estado gaseoso, también tenemos al bromo molecular en estado gaseoso. Cuando estos dos elementos químicos reaccionan entre sí, me van a dar el bromuro de hidrógeno en estado gaseoso, ¿ok? Al mismo tiempo, este bromuro de hidrógeno se va a volver a separar en sus elementos principales. Se va a volver a separar en bromo molecular y en hidrógeno molecular, ¿ok? Al inicio, cuando nosotros estamos llevando a cabo nuestra reacción química al inicio, la velocidad solamente va de izquierda a derecha. Es decir, estos reactivos iniciales me forman al bromuro de hidrógeno. Pero llega un punto en que la velocidad se invierte. Ahora el bromuro de hidrógeno va a pasar a formar mis reactivos originales, ¿ok? Cuando la velocidad de izquierda a derecha y de derecha a izquierda es la misma, podemos decir entonces que ha llegado a su equilibrio químico, ¿ok? Porque recuerden que son reacciones reversibles, ¿ok? Entonces, cuando llegan a su equilibrio químico, entonces se dice que están a las mismas velocidades. Bien, entonces, ¿qué nos van a pedir? Que calculemos la constante de equilibrio, ¿ok? ¿Cómo calculamos la constante de equilibrio? Primer paso, recuerden siempre, hay que balancear la ecuación. Con el simple hecho de ponerle un número 2 a este bromuro de hidrógeno, se balancea todo lo demás, ¿ok? Aquí sería un 1 y aquí sería otro 1. Bien, ahora ya que la tengo balanceada, entonces sí, paso al cálculo de la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio también puede tener una C en la parte inferior, KC, o también puede estar una K y una EQ, que significa equilibrio, ¿ok? En este caso solamente vamos a manejarla como K. Pero pues sí sería importante ponerle acá abajo una acotación, por ejemplo la C o la EQ, para no confundirse con los Kelvin, por ejemplo, ¿ok? Pero en este caso, como es equilibrio químico, pues hay que tratarla como la constante de equilibrio, ¿bien? ¿Cómo entonces calculamos la constante de equilibrio? De la siguiente manera. Recuerden que en la parte de arriba va la concentración de mis productos, ¿ok? ¿Quién es mi producto? El HBr, ¿ok? En estado gaseoso y todo esto elevado al coeficiente 2, ¿ok? Porque es el coeficiente del bromuro de hidrógeno. Ya que tengo ese, simplemente lo voy a dividir entre la concentración del hidrógeno molecular en estado gaseoso
elevado a la 1, ¿ok? Y lo voy a multiplicar, perdón, le voy a sumar la concentración del bromo molecular gaseoso elevado también a la 1. Y esto nos serviría para calcular la constante de equilibrio, ¿ok? Copíenlo, muchachos, comenten si hay alguna duda. ¿Listo, chicos? Veamos otro más. Ese de ahí, ¿ok? Ahora tenemos óxido de nitrógeno, tenemos oxígeno molecular y nos va a dar el dióxido de nitrógeno, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos saber es su constante de equilibrio, ¿vale? Entonces, para saber cuál es la constante de equilibrio, aplicamos lo de arriba nada más. Recuerden que los productos se multiplican. Aquí creo que hay un error en la formulita. Aquí se multiplican, ¿eh? No se suman. Aquí se multiplican. ¿Vale? Entonces, si yo tengo dos productos, las concentraciones se multiplican elevadas a sus respectivos coeficientes y se dividen entre la multiplicación de los reactivos elevados a su respectivo coeficiente. ¿Ok? Sabiendo eso, entonces, aquí recuerden, es multiplicación. Sabiendo eso, lo primero que tendríamos que hacer es un balanceo de ecuación. ¿Ok? Entonces, observo que tengo, aquí le voy a poner un 2, porque tengo 3 de oxígeno. Con ese 2 que le pongo ya tengo 4. Y de este lado le pongo un 2, para que ya tenga 4 de oxígeno. También tengo 2 de nitrógeno. ¿Ok? Y en el oxígeno molecular le ponemos un 1. Con esos coeficientes que acabo de colocar, la ecuación ya estaría balanceada. ¿Ok? ¿Qué sigue después de ello? Pues simplemente vamos a poner que la constante de equilibrio, ¿ok? La constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos, que en este caso es el dióxido de nitrógeno en estado gaseoso, y lo voy a elevar a su respectivo coeficiente, que sería el 2, ¿ok? Todo esto dividido entre la multiplicación del monóxido de nitrógeno en estado gaseoso elevado a su respectivo coeficiente, multiplicado por la concentración del oxígeno molecular gaseoso elevado a su respectivo coeficiente, ¿ok? Y esta de aquí nos serviría para calcular nuestra constante de equilibrio. ¿Listo? Copien ese ejemplo más, por favor. ¿Hasta aquí duda, muchachos? Vanessa, José. No, profe, ninguna duda. Ok, ok. Es casi parecido a la cinética, pero en este caso es equilibrio. Recuerden que en la cinética solamente utilizamos los reactivos y en este caso utilizamos las dos cosas, tanto reactivos como productos. Los productos arriba y los reactivos abajo, ¿ok? Entonces, hagan ustedes el siguiente y revisamos cómo les queda, ¿ok? Les voy a dar unos, que será 5 minutitos para que lo hagan, ¿bien? Entonces, sería el siguiente. Cualquier duda me comentan. Hagan ese, por favor. Profe, ¿no quedaría como 72.638? Vamos a ver. José, ¿cuánto te dio? A mí me debe 71.532. 532. Más o menos nos varía ahí por un punto, por una unidad. Vamos a ver. Entonces, lo primero que tuvieron que haber hecho fue balancear la ecuación, ¿ok? Para balancear esa ecuación, ¿cuáles son los coeficientes que utilizaron? Yo utilicé 2, 4 y 1, profe. 2, 4 y 1. Vamos a ver. Tendríamos nitrógeno 4 y 4, 10 de oxígeno, 4 por 2, 8, 9, 10. Ajá, está correcto. 2, 4 y 1. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esos coeficientes, paso al cálculo de la constante de equilibrio. ¿Ok? La constante de equilibrio entonces sería igual a la concentración de los productos, recuerden, es decir, la concentración del óxido de nitrógeno en estado gaseoso elevado a la 4, ¿ok? Y multiplicado por la concentración del oxígeno molecular en estado gaseoso elevado a la 1. Todo esto dividido
entre la concentración del pentaóxido de dinitrógeno en estado gaseoso y elevado a la 2. ¿Ok? Así les debió de haber quedado la formulita. Después de ello, pues nos están dando ya una concentración, en este caso, tanto del monóxido, pero aquí sería el dióxido, ¿cierto? Aquí me falta un 2, porque aquí debe de haber un 2. Tengo aquí al oxígeno y el NO2. Aquí hay un errorcillo. En este caso, aquí debe de ser un 2 y aquí debe de ser un 5. ¿Tomaron eso en cuenta, chicos? Yo sí utilicé el 0.0542, profe. Para el reactivo. Sí, profe. Ok, ¿Tú ok, mismo? perfecto. Entonces, sí, perfecto. Entonces, vamos a poner las concentraciones que tenemos acá. En el caso del dióxido de carbono, su concentración es de 15.5 molar elevado a su respectivo coeficiente, que sería la 4, y lo voy a multiplicar por la concentración del oxígeno, que sería 0.127 molar, y este se eleva a la 1. ¿Ok? Todo esto dividido entre la concentración de el primero, que sería 0.0542 molar, y esto elevado a la 2. ¿Ok? Entonces, si yo elevo 15.5 a la 4, es decir, multiplico 4 veces 15.5, ¿ok? Elevado a la 4, me daría 57,000, ¿ok? 57,720.0625, ¿ok? Todo esto multiplicado por 0.127 molar. ¿Ok? Aquí también la molaridad, en este caso, acá en este de acá sería molar a la 4. ¿Ok? Porque también se eleva tanto la molaridad como la cantidad. ¿Listo? Y todo esto dividido entre 0.0542 elevado a la 2. ¿Ok? 0.0542. Esto me daría un total de 0.00293764, por poner todos los decimales, ¿ok? Elevado a la 2, entonces aquí sería molar cuadrado. ¿Bien? Entonces, teniendo esos valores, la constante de equilibrio sería igual a la multiplicación de 57,720.0625 multiplicado por 0.127, ¿ok? Y eso me daría 7,330.44. Y como estoy multiplicando el valor, también las unidades, metro cuadrado, perdón, metro a la 4 por metro, pues me quedaría metro elevado a la, perdón, molaridad elevado a la 5. ¿Ok? Todo esto dividido entre 0.00293764 molar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si dividimos eso entre 0.0029, nos daría, a mí me dio una cifra más grande, chicos. A mí me dio, en este caso, me está dando el valor de, déjame lo reviso, a ver. Ok, lo voy a dividir entre 0.0029. Ajá. A mí me está dando 2,527, a los 2,527,740.66. ¿Ok? Como es una cifra grande, hay que convertirlo a una potencia. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedaría 2.527 por 10 a la 6. Y en este caso, el 5 de acá arriba se elimina con 2 de acá abajo y solamente me queda molar al cubo. ¿Ok? Este tuvo que haber sido su resultado. ¿Dónde nos falló ahí, por ejemplo? ¿Qué es lo que hicieron mal? Yo me equivoqué en las potencias, profe. Bueno, no lo multipliqué bien. Ok. Aquí, por ejemplo, la primera, esta de acá, a la 4, este numerito se tiene que multiplicar
4 veces por él mismo, ¿ok? No es 15.5, por ejemplo, por 4. Se tiene que duplicar 4 veces. Se tiene que multiplicar por él mismo. Y el de abajo igual, este de acá, se tiene que multiplicar 2 veces por él mismo, ¿vale? Entonces yo creo que ese fue nuestro error, ¿vale? Entonces, esta sería la respuesta. Esta sería su constante de equilibrio, 2.527 por 10 a la 6 molar al cubo, ¿ok? ¿Duda con esto, chicos? No, profe, ninguna. Ok. Pasemos a lo siguiente. Hagan ahora ese de ahí, otro ejercicio más. Igual tienen las concentraciones. Hay que buscar el valor de la constante de equilibrio, ¿ok? Les doy otros 5 minutitos y lo revisamos. ¿Listo, chicos? ¿Cómo les quedó? ¿Cuánto nos dio, Vane? A mí me salió 216.049, profe. Ok, José. 319.52. Ok, vamos a ver. Hay 100 puntos o 100 unidades de diferencia. Ok, entonces vamos a checar. Dice que el cloruro de carbonilo se utilizó en la guerra mundial, en la primera guerra, como gas venenoso. Sus concentraciones de equilibrio son las mencionadas acá abajo y quiero hallar la constante de equilibrio, ¿ok? Primero recuerden, hay que balancear. Para balancear, pues, me parece que ya está balanceada, así como está, ¿cierto? Tengo 1 de carbono, acá también tengo 1, tengo 2 de cloro, acá también tengo 2, 1 de oxígeno y también tengo 1 de oxígeno. Por lo tanto, ya está balanceada. Entonces, simplemente hay que formular la constante de equilibrio. La constante de equilibrio será la concentración de el cloruro de carbonilo, ¿ok? Elevado a la 1, entre la concentración del dióxido de carbono, perdón, el monóxido de carbono elevado también a la 1, ¿ok? Se tendría que elevar a la 1 y multiplicado por la concentración del cloro molecular elevado también a la 1, ¿ok? Todos estos tienen un coeficiente 1, entonces los elevamos a la 1. Ahora, la concentración del cloruro de carbonilo dice que es de 0.14, ¿ok? 0.14 molar. Como lo elevamos a la 1, pues no tiene caso, nos daría lo mismo. Y abajo lo multiplicamos, la concentración del CO, del monóxido, sería 1.2. Es decir, si yo lo quiero convertir a un número decimal, este puntito lo recorremos 2 veces hacia la izquierda, ¿ok? 1 y 2. Y me quedaría esa cifra, me quedaría 0.012, en este caso molar. Esto lo vamos a multiplicar por la concentración del cloro, que sería 0.054 molar. ¿Ok? Y listo, ya tengo ahí mi sustitución y pasamos a la multiplicación. En la parte de arriba sería 0.14 molar y en la parte de abajo la multiplicación. Vamos a multiplicar 0.012 por 0.054. Esto me daría un total de 0.000648. ¿Ok? Entonces, si yo hago la división de 0.14, a ver, espérenme tantito. Voy a dividir 0.14 entre 0.0000648. ¿Ok? Me daría 216, exacto. 216.049. ¿Ok? Ahora aquí las unidades serían lo siguiente. Como multipliqué molar por molar, sería molar cuadrada y arriba es molar. Entonces, en este caso me quedaría molar a la menos 1. ¿Ok? Porque se va este de arriba con uno de abajo. En la parte de abajo me queda un molar, pero al subirlo en la parte de arriba, pues se va a la menos 1. ¿Ok? Así me quedaría. Este sería nuestro resultado. ¿Qué nos falló ahí, José? No, es que creo que puse una cantidad de más. Ok, las cantidades. Vale, creo que ese fue el detalle, pero prácticamente el procedimiento yo creo que sí estuvo bien.
Ok, nada más hay que checar bien las unidades, los datos, ¿vale? Entonces, así chicos, nosotros calcularíamos la constante de equilibrio. ¿Bien? ¿Alguna duda con este tema? No, profe, ninguna duda. Vale, entonces pasemos a lo último, que serían los factores que afectan el equilibrio químico, ¿ok? A esta ley, a esta ley se le conoce como principio de Le Chatelier, y el principio de Le Chatelier nos habla sobre qué pasaría si yo altero alguna de estas condiciones, ¿ok? ¿Qué pasa si yo altero la concentración, la presión, la temperatura o el volumen a una reacción en equilibrio? Recuerden que la velocidad con la que están reaccionando estos reactivos y productos es la misma, por eso están en equilibrio, es constante, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que son globos. Hagan de cuenta que este es un globo, ¿ok? Que tiene el mismo tamaño que este de acá. ¿Listo? Tanto volumen, tanto presión, tanto en la temperatura y tanto en la concentración, ¿ok? Imaginemos que son globos. Ahora, ¿qué pasa si yo le altero la concentración a cualquiera de ellos? ¿Ok? Recuerden que todo esto es una igualdad. Lo mismo que tenga del lado izquierdo, debo de tener del lado derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aumento la concentración de hidrógeno? ¿Qué pasaría, chicos? Tendríamos un globo, pues, más grandote, ¿cierto? Porque tengo más concentración acá. Entonces, ¿hacia dónde se desplazaría la reacción? Pues obviamente al ser un globo más grande, porque tengo más concentración de nitrógeno, para regular eso de ahí, para que tenga lo mismo de un lado que de otro, tendríamos que desplazar esa reacción química hacia la zona de los productos, ¿ok? Como estoy aumentando nitrógeno, entonces podemos decir que esta ecuación química se desplazaría hacia la derecha, porque estoy aumentando la concentración de nitrógeno. Es decir, el globo estaría más grande, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de aumentarle al nitrógeno, le aumentamos la concentración de hidrógeno? Pasaría prácticamente lo mismo, porque está del lado de los reactivos. Si yo aumento la concentración al nitrógeno, entonces mi reacción química se desplazaría hacia la derecha para poder compensar la concentración que tengo de más del lado izquierdo con la del lado derecho, ¿ok? Entonces se desplazaría hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si en vez de aumentar a los reactivos, le aumento la concentración al producto? Pues entonces, ahora de este lado tendríamos un globo más grande, tenemos más concentración. Por lo tanto, como hay que balancear ese aspecto de la concentración, entonces la reacción química ahora se iría hacia la izquierda, hasta nuevamente alcanzar el equilibrio, ¿ok? ¿Queda claro, muchachos? Este primer punto de la concentración, si aumento en productos, se va hacia la izquierda. Si aumento en reactivos, ¿ok? Si aumento tanto nitrógeno e hidrógeno, se va a tener que desplazar hacia la derecha, ¿ok? En este caso, siempre recuerden un globo. Si de una parte tengo más, pues el otro globo que está del otro lado está más pequeño. Pues hay que de alguna manera hacer que todo eso que tengo de más del lado izquierdo pase del lado derecho para que se balanceen las dos cosas, ¿ok? Listo. Entonces, eso es en cuestión de la concentración. Aumento en reactivos, se va hacia los productos. Aumento la concentración de productos, se va la reacción hacia los reactivos, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros ahora modificamos la presión? Imagínense nuevamente a estos dos globos, ¿no? Tengo dos globos, tienen la misma presión. ¿Qué pasaría si yo le aplico presión a cualquiera de estos reactivos? ¿Ok? Recuerden que tienen el mismo volumen estos globos, ¿ok? ¿Qué pasa si tú a un globo le aplicas presión? Imagínense que este es un tubo que conecta estos dos globos, ¿ok? Y entonces yo le voy a aplicar presión a mis reactivos. ¿Hacia dónde creen ustedes que se desplace mi reacción química? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? ¿Correcto?
se tendría que desplazar hacia la derecha, porque con el simple hecho de aplicarle presión a mis reactivos, los estoy forzando a que se vayan hacia el otro globo, ¿ok? Por lo tanto, si aplicamos presión a mis reactivos, la reacción química se va hacia los productos, hacia la derecha, ¿ok? Caso contrario, si en vez de aplicarle presión a mis reactivos, ahora le aplico presión a mi producto, pues ocurre el caso contrario, ¿cierto? Si le aplico presión al amoníaco, pues al hacerle presión a ese globo, a ese amoníaco, voy a desplazar ahora la reacción hacia la izquierda, ¿ok? Eso es lo que pasaría con la presión. Aplicamos presión a reactivos, se va hacia productos. Aplicamos presión a productos, se va a los reactivos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Si yo le aumento la temperatura a mis reactivos, imagínense que tenemos nuestros reactivos y le aplicamos calor. ¿Qué va a pasar si yo le aplico calor a estos de acá? Pues al aplicarle el calor, al aplicarle temperatura, al aumentarlo, también va a aumentar su presión. Y ya dijimos que si aumentamos la presión en los reactivos, entonces mi reacción química se iría hacia la derecha. ¿Ok? La temperatura, si tú le aumentas la temperatura a una sustancia, su presión también va a aumentar. ¿Ok? Por lo tanto, al aumentar presión en los reactivos, dijimos, la reacción se va hacia los productos. ¿Ok? Caso contrario, si en vez de aplicarle temperatura al reactivo, yo le aplico temperatura ahora a los productos, ¿qué pasaría? Pues ahora le estoy aplicando temperatura al amoníaco, por lo tanto, su presión del amoníaco va a aumentar. Si aumenta la presión del amoníaco, entonces la reacción se va ahora hacia los reactivos, ¿ok? Porque al aumentar la temperatura a un gas, la presión también aumenta, ¿ok? Y listo. Eso sería en cuestión de la temperatura. Ahora, ¿qué pasa con el volumen? Si yo, por ejemplo, ahora en cuestión del volumen, le aumentamos el volumen a los reactivos, ¿qué pasaría con la reacción, muchachos? ¿Hacia dónde se iría? Hagan de cuenta que aquí ya tengo más volumen, ya tengo un globo más grande. ¿Hacia dónde se desplaza la reacción? ¿A la derecha, profe? ¿Correcto? Hacia la derecha, porque este globo ya está más grande, ya tiene más volumen. Hay que regular esa descompensación que acaba de ocurrir. Entonces, para que los dos globos estén iguales en tamaño, en volumen, entonces la reacción se tiene que ir hacia la derecha, ¿ok? Caso contrario, si en vez de aumentar volúmenes a los reactivos, aumentamos al producto, que es el amoníaco, entonces mi reacción se va a ir al lado contrario, que sería a la izquierda, ¿ok? Ese es el principio del Le Chatelier. ¿Qué le pasa a una reacción en equilibrio si nosotros alteramos la concentración de reactivos o productos, si alteramos la presión en reactivos o productos, la temperatura o el volumen? ¿Ok? Como buscan estar en equilibrio, pues de una u otra manera van a desplazarse hacia algún lugar. ¿Listo? ¿Duda con eso, chicos? Comenten. No, profe, todo bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, muchachos, si no hay dudas, por el día de hoy aquí le vamos a dejar, ¿ok? Recuerden, les había comentado que vamos a estar teniendo sesiones adicionales. El curso termina esta semana, ¿ok? Les agradecemos ser parte del curso, ser parte de la academia. Todavía no terminamos de repasar temas. Vamos a seguir capacitándonos hasta el día del examen, pero ya va a ser de una forma esporádica, ¿ok? Es decir, podemos tener unas 2 o 3 sesiones a la semana en otro horario diferente, ¿ok? En el que se acuerde con todos los demás. Recuerden que también las sesiones se van a grabar para que las puedan repasar en la página. Van a tener acceso a los videos todavía. Los videos se van a borrar hasta agosto. Entonces hay bastante tiempo para repasar todos los temas donde sintamos que estamos fallando. ¿Ok?
Y vamos a tener, como les menciono, más sesiones. En el caso de química nos falta ver todavía química orgánica. Vamos a abordarlo también porque los exámenes piden ese contenido. Y de matemáticas todavía falta ver probabilidad y estadística. Entonces vamos a seguir viendo matemáticas con probabilidad y estadística. Vamos a asignarles más horas, pero en este caso ya no tendría ningún costo, ¿ok? Ya van a ser totalmente gratuitas. El curso ya se pagó, ya está todo liquidado. Concluimos oficialmente el día domingo con las sociales, pero pues vamos a seguirnos capacitando, ¿ok? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Disculpe, pero una preguntota. Ivane. Bueno, todo el material que igualmente nos ha dado en las clases de química, ¿lo va a subir a Classroom? De pura casualidad. Las prácticas. ¿Te refieres a las prácticas, Vane? No, profe, bueno, todo este material de equilibrio químico y todo lo anterior igual. Las diapositivas. Ajá, sí. Sí, sí, claro, si quieren se las comparto, pero como vieron, casi no traen pues mucha letra, ¿no? Traen los ejercicios, pero ahora sí que no se guarda lo que se escribe, porque estoy utilizando esta plataforma que es el Open Board, no es PowerPoint. Entonces, por ejemplo, les voy a subir la diapositiva, pero prácticamente no traen nada, pero les puede servir para orientarse, ¿ok? Si quieren se las subo sin problema para que las descarguen y pues vayan repasándolo con las clases grabadas si gustan, ¿ok? Pero Sí, prácticamente no trae mucho que digamos, ¿ok? Todo lo desarrollamos aquí en la sesión. ¿Vale? Pero sí, Vanessa, lo subimos en el transcurso de la semana, ¿vale? sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, chicos, aquí le dejamos. Nos estamos viendo en la semana. Nosotros les avisamos qué día nos conectamos para química y también les avisamos qué día se conectan para matemáticas, ¿bien? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Sí. Cuídense, chicos, y échenle ganas, estudien, repasen y nos vemos en la semana.